Entonces vamos a trabajar esta atención periódica, intervenciones y su implicancia en el desarrollo infantil. Gracias. Entonces, este concepto es importante. Cuando nos hablan de niño, lo primero tenemos que entender es que el niño es un ser humano en crecimiento y desarrollo continuo. ¿Ya? Crecer es hiperplasia e hipertrofia. Y el crecer está relacionado más al aspecto nutricional que a otra cosa, ¿no? Ciertamente tiene que ver el ambiente, ciertamente tiene que ver también lo que es la parte del estímulo, pero lo más importante en crecer siempre va a ser la parte nutricional, porque es hiperplasia e hipertrofia. Hiperplasia, aumento en el número de células; hipertrofia, aumento en la masa celular. Entonces, cuando hablamos nosotros de hiperplasia significa, y de hipertrofia, significa de que no es igual un cerebro que pesa 333 gramos, como ocurre en un recién nacido, que un cerebro a los 5 años que pesa 999 gramos. Entonces, eso es hiperplasia e hipertrofia. Y cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando de aspectos que tienen que ver con habilidades, capacidades, actitudes, etc. Entonces, el niño es un ser humano en crecimiento y desarrollo continuo. Si ustedes tienen niños, definitivamente, o tienen sobrinos, ninguno de ustedes sabe lo que pudo haber. Cuando nace su bebé, no sabe qué va a ser del antes. No sabe cuál es el futuro que va a ser de este niño. Lo cierto es que todos los niños debieran de nacer en un ambiente de amor, de cuidado. Es mi nieta, ¿no? La mayor parte de las fotos que voy a presentar van a ser de ella. Entonces, el niño poco a poco va creciendo y desarrollando logros dependiendo, ¿no?, de si nació saludable, si tuvo una madre saludable, de su entorno. Va desarrollando habilidades. Algunos rasgos pueden conseguirlo antes que otros niños los puedan conseguir, ¿no? Habilidades que pueden ser motoras gruesas o habilidades que pueden ser motoras finas, ¿no? Capacidad para entender las cosas, molestarse, relacionarse con el entorno, ¿no? Participar en el ambiente familiar y definitivamente no llegar a un desarrollo cerebral adecuado. ¿Qué será más adelante de Lara? No lo sé, pero la idea es que su primera infancia es fundamental para lo que venga después. Entonces, ¿por qué estamos trabajando esto? Estamos haciendo una introducción antes de hablar de la norma. Es porque el desarrollo infantil, ¿no?, tiene que ver con el desarrollo cerebral. Definitivamente. Lo más importante que tenemos es el cerebro. Y entonces, si el cerebro no va bien, todo va a ir mal. ¿Ya? Todo va a ir mal. Entonces, nos interesa a nosotros que el cerebro se construya bien. Y esa construcción cerebral, como de cualquier otro órgano también, va a tener que ver uno con la herencia. Es decir, qué heredé yo de mi padre, de mi madre. Y la otra cosa que te va a tener que ver es el entorno en que el niño vive. Es decir, estoy naciendo en un ambiente que es solvente económicamente. Estoy naciendo en un ambiente que tiene acceso a los alimentos. Estoy naciendo en un ambiente donde mi padre y mi madre tienen capacidades para poderme orientar, educar adecuadamente. Estoy en un ambiente donde mi padre y mi madre me pueden poner en una buena escuela en los 3 primeros años de vida, aunque después me ponga en una mala escuela, no importa. Cosa que no hacemos porque usualmente al niño cuando es pequeñito lo mandamos a cualquier escuela de educación inicial. Y no entendemos que es allí donde tenemos que aprovechar sus capacidades y donde hay que gastar más plata en educación, ¿no? Eso no lo entendemos todavía. Y eso es fundamental entenderlo, ¿no? Entonces va a tener con el desarrollo infantil con muchas variables. ¿Cuál es el problema? Yo trabajo en un hospital especializado, nivel 3, donde vemos solo la parte asistencial. Si un niño tiene insuficiencia ventilatoria, si un niño tiene un traumatismo encefalocraniano, si le sacamos un cuerpo extraño, si lo operamos, ¿no? Pero luego de hacer esa parte nos olvidamos de la parte del desarrollo.
Entonces, casi todos los hospitales, incluyendo los establecimientos de salud que debieran de trabajar, del primer nivel, que debieran de trabajar mucho en la parte de promoción y prevención de la salud, se dedican a hacer asistencialismo. Y las políticas del Ministerio de Salud también son asistencialistas, ¿no? Por ejemplo, poca gente se ha enterado en salud que se ha publicado la norma de crecimiento y desarrollo. Poca gente se ha enterado de que hay la norma de anemia trabajando en salud, y cuando uno empieza a evaluar la desconocen totalmente. Entonces, el mismo ministerio, en algunos aspectos, desconoce que la importancia que tiene que tener la prevención y la promoción, el crecimiento y desarrollo, y la evidencia es tanta que tenemos poca gente acá escuchando crecimiento y desarrollo. Si hubiera sido probablemente de sepsis, de patologías, de repente hubiera más gente. Entonces no entendemos la importancia de esto. Entonces, ¿cuáles son las necesidades básicas? Este autor, o estos autores dicen nutrición, salud y cuidado. En el último congreso de pediatría al que asistí, un argentino me pareció que dijo, no, lo importante para que un niño vaya bien es nutrición, cuidado y amor. Ya, si existen estas tres cosas, el niño no va a enfermar. Y si enferma, no va a necesitar ir a un hospital. Entonces, probablemente son las tres cosas en las que debiéramos de trabajar. El otro aspecto importante es que necesitamos servicios de calidad para la atención y educación. Es decir, si el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación no marchan de la mano, van a ir muy mal las cosas. Muy mal. Y ese es un aspecto importante. Entonces, servicios de calidad es parte del entorno del niño, ¿no? Nosotros somos el resultado de los profesionales de la salud que han educado a nuestros padres. Es decir, cuando hemos nacido nosotros, hemos tenido profesionales de la salud que han tenido que orientar a nuestros papás. Y entonces, lo que hayan hecho, lo que hayan dicho, ese es el resultado que somos nosotros ahora. En cuanto a cuidados, en cuanto a alimentación, en cuanto a disposición de recursos para tener una mejor nutrición, somos el resultado de eso. Por lo tanto, todos los niños que ustedes vean van a ser el resultado de eso también. Todos los padres que ustedes vean van a ser el resultado de eso. Por lo tanto, si no están preparados para educar a estos padres que acuden a consulta, pues el pronóstico de esos niños va a ser peor que el nuestro. Y eso tenemos que razonarlo bien para poder decir, plantear y hacer cosas adecuadas. Desde que son concebidos, los niños empiezan a desarrollar sus facultades de aprendizaje. ¿Ya? Y ciertamente desde la concepción, y yo diría desde antes, porque si el padre no está preparado para enseñar, entonces es un niño que va a tener un futuro inadecuado. Entonces, para promocionar salud infantil, entonces tenemos que comprender las peculiaridades de la salud infantil. Nadie puede educar en lo que no conoce. No puedo decir lo que yo pienso, lo que yo opino. No, tengo que basarme en los estudios, en lo que dice la evidencia. Y la otra aspecto importante es las condiciones ambientales favorables para su desarrollo. Entonces, si ustedes han hecho serums y han hecho en la zona de provincia, es diferente un niño que vive en un ambiente que no tiene saneamiento ambiental, ¿no? Que tiene cocina con leña, un niño que no tiene acceso a la proteína, ¿no? A un niño que tiene acceso a todo eso, ¿no? Entonces, es diferente. Es importante, por otro lado, entender a los cuidadores. Ahora se habla de cuidadores. ¿Qué es lo que pasa en nuestra sociedad actual? Ya no son los padres los que se encargan de los niños. Si ustedes tienen hijos, están acá, yo no sé con quién estarán sus hijos. Con sus cuidadores, que no son ustedes, que son los papás, ¿no? Y estos cuidadores muchas veces no están entrenados para eso. No han recibido la educación que ustedes han recibido. No han recibido la formación médica de cuidado de la salud que ustedes han recibido y ustedes están confiando a sus hijos a ellos. Entonces tenemos que entender quiénes son los cuidadores de los niños, ¿no? Porque son estos los que van a favorecer o entorpecer el desarrollo del niño. Ellos son los que van a decidir qué es lo que va a pasar con el niño, ¿no?
y ustedes y nosotros estamos sentados acá no sabiendo qué pasa con ellos, confiados en que las cosas van a ir bien. Y no entendemos que pueden ir mal porque el cuidador no necesariamente está formado para cuidar a un niño en función a lo que se conoce ahora. Y es curioso también porque justo el espacio del cuidado del niño es donde debemos promover nosotros el desarrollo infantil temprano. Y en eso trabajamos poco. La mayor parte de profesionales de la salud, especialmente los médicos, cuando van al SERUMS, se quedan en el establecimiento y no quieren salir. No quieren salir a conocer los ambientes, donde el niño se desarrolla. No quieren salir a observar a los cuidadores, que pueden ser los padres, los tíos, las hermanas mayores o hermanos mayores. Entonces, porque es justo ahí en ese momento en que yo puedo establecer, ¿no es cierto?, la educación de cómo tendría que ser el cuidado del niño. Existen herramientas, y esta es una herramienta que se usa en Brasil, que es el sistematización de la asistencia de enfermería, y como herramienta valiosa en todos los aspectos del desarrollo del niño. Entonces ellos proponen clasificaciones de enfermería para estandarizar el lenguaje entre ellos, y de todas maneras que cuando alguien habla se refiere a lo mismo, y no que alguien dice una cosa y el otro entiende otra, o alguien leyó otra literatura. Entonces la idea es sistematizar el conocimiento, el lenguaje que se usa en enfermería también. Como decía, el desarrollo de los niños se observa raramente en los cuidados de salud. Si observamos los diagnósticos de los hospitales, la neumonía, diarrea, tal o cual cosa, pero no hay ningún diagnóstico de crecimiento y desarrollo. Tiene que ser muy notorio para que se coloque desnutrido o para que se coloque obeso, pero no se coloca sobrepeso, por ejemplo, ¿no? Y si se coloca desnutrido, no se coloca en qué grado está. Entonces, y eso es lo que vemos, ¿no? Entonces, no se ve el desarrollo. Y el desarrollo infantil es un proceso complejo, realmente muy amplio, recién se está esclareciendo, hay muchas corrientes, hay muchos pleitos, ahora hablamos de desarrollo infantil temprano, hasta hace algunos años hablábamos de estimulación temprana. Entonces ahora el Ministerio de Educación ha avasallado al Ministerio de Salud, cosa que no debiera de hacer, porque ellos son los primeros que empezaron a hablar de desarrollo infantil temprano, del DIT. Antes nosotros íbamos a capacitar al Ministerio de Educación, ahora ellos vienen a capacitar al Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque nos ha dejado de interesar el crecimiento y desarrollo como un proceso fundamental en el niño. Entonces, cuando hablamos nosotros de desarrollo infantil, en primer lugar, este va a estar influenciado por aspectos del embarazo. Se ha hablado hace un rato de la gestante. Entonces, todo aquello que perjudica a la gestante va a perjudicar al niño. Y entonces escuché a la expositora que decía, si la madre baja de peso, el niño no es afectado. Falso, el niño sí es afectado. Sí es afectado, ¿no? Y entonces, si la madre toma medicamentos, sí, eso le va a afectar al niño también. Si la madre fuma, la alimentación, definitivamente, si es una madre, los ácidos grasos esenciales que se han mencionado, se llaman así porque nosotros no los podemos sintetizar. Depende de nuestro consumo dietético diario. Si una madre no consume ácidos grasos esenciales, definitivamente su niño no va a tener ácidos grasos esenciales y tampoco los va a recibir a través de la leche humana. Y ya nos han dicho que el ácido araquidónico, el docosahexanoico, el eicosapentanoico tienen que ver con desarrollo neurológico. La lactosa, a través de la galactosa, tiene que ver con desarrollo neurológico. Si un niño no recibe lactancia humana, entonces su futuro neurológico es pobre. Y la mayor parte de profesionales de la salud no le dan el pecho a su hijo. Y ese es un problema serio. Entonces, ¿qué podemos esperar? Si el profesional de la salud mismo, ¿no?, porque la ley de alguna manera no lo protege a él, no entiende la importancia de la lactancia humana, entonces, ¿qué podemos esperar de los otros? Entonces, el niño va a ser afectado si una madre no tiene una dieta adecuada. No se ha hablado del pescado, de ácidos grasos esenciales, pero no ha mencionado al cuy, que tiene más ácidos grasos esenciales que el pescado, y que debemos de cambiar nuestra cultura y no tener cuy solo en cuyadas, quitar el pollo a la brasa y empezar a consumir el cuy, que es de fácil crianza y que tiene una elevada cantidad de ácidos grasos esenciales, más que el pescado, inclusive, ¿no?
Entonces, el empezar a comer alimentos que producimos como el sacha inchi, que también tiene ácidos grasos esenciales, en la ensalada, de tal manera que si se consume más se abaratan los precios y el aceite de sacha inchi bajaría de precio también. Entonces, la prematuridad, entonces, aspectos del embarazo, aspectos propios del niño. La causa más frecuente de bajo peso es que el niño nazca antes de tiempo, que el niño nazca prematuro, antes de las 37 semanas de gestación. Entonces, pueden haber niños que no son prematuros, pero que tienen bajo peso, y eso tiene que ver con patologías que pueda tener la madre, con la desnutrición que pueda tener la madre también, y las enfermedades, como vamos a ver. El otro aspecto es aspectos de cuidado de los niños, la salud mental materna. Ahora vamos a ver unas fotos, ¿no?, de violencia sobre un niño. Esa madre definitivamente que dejaba que maltraten a su hijo, su salud mental no debía de ser buena, ¿no? El desarrollo cognitivo de los padres, o sea, qué capacidad intelectual tienen los padres, qué formación educativa recibieron los padres. Eso va a afectar al niño también. Definitivamente, a más nosotros progresemos desde el punto de vista de conocimientos, más vamos a beneficiar a nuestros hijos. Y eso no lo entendemos, que tenemos que seguir leyendo, capacitándonos, actualizándonos, que nuestros hijos nos vean leer en la casa, leer libros, no leer revistas, no leer vanidades, no leer el trome, ¿no es cierto? De tal manera que él entienda de que su padre le está dando un entorno en el cual él entiende como persona que tiene que capacitarse y tiene que aprender a leer, ¿no? Entonces, la relación, interacción de los padres con el niño, es decir, cómo los padres se van a relacionar con sus hijos, y esto va a tener que ver con el apego, desde el momento del parto, esto que no hemos tenido ninguno de nosotros. Entonces, desde allí va a empezar la situación, ¿no? Entonces, si un padre no se relaciona con su hijo en el momento del nacimiento, si nosotros le impedimos a una madre que se relacione con su hijo en el momento del nacimiento, entonces la relación posterior va a ser totalmente deficiente, aun cuando nos parezca que es buena. No va a ser buena. No. La exposición a la violencia doméstica, ¿no? Entonces, vivimos en una sociedad donde cada vez tenemos más violencia. Antes teníamos mucha violencia verbal, inclusive en los hospitales, pero ahora tenemos esta violencia física en los hospitales. Es decir, padres alterados que le pueden pegar al personal de salud. Y si eso estamos viendo en un hospital, ¿qué no pasará en otros lugares? ¿No? Entonces, la violencia en los hogares y que muchas personas callan. Entonces, por eso está influencia. Y las condiciones socioeconómicas, definitivamente, les decía yo, tenemos que gastar más dinero en el niño en los 3 primeros años de vida en educación y en alimentación. Pero una buena escuela de educación inicial está entre 1.000 y 1.500 soles mensuales, promedio. ¿Qué padre gasta eso? No lo se hace. Entonces la condición socioeconómica va a salir. Y por último, y si tuviera la plata, tendría que llevar a su niño a San Isidro o a Surco para encontrar estos establecimientos, ¿no?, para poder colocar a su hijo allí, porque en otros sitios no va a encontrar esta capacidad, ¿no es cierto?, de poder llevar a su hijo a lugares como este. Y este desarrollo infantil se va a definir como un proceso, uno para cada niño. Es decir, es individualizado, no es en masa. Cada niño es un ente personal. No debemos de compararlo con otro, tenemos que evaluar su desarrollo como parte de él desde su nacimiento y cómo va yendo, sus logros que va haciendo. La competencia es con él mismo, no es con otros niños. No es como hacemos nosotros, que comparamos a nuestros hijos, no debiera de ser así. Pero ¿cómo tu hermanito, cómo este? No, tiene que ser individualizado. Y es un proceso que dura toda la vida, continuo, dinámico y progresivo. Tiene que verse estas dimensiones, la biológica, la psicológica, la social. En este desarrollo el niño adquiere habilidades, hay estadios, hay etapas, y es importante conocer esas etapas. Es un proceso activo del niño, y nosotros lo que vamos a hacer
como cuidadores de él o como orientadores de él, vamos a ver en qué momento tenemos que intervenir. No podemos estar interviniendo siempre, ¿no? Y entonces es orientar al cuidador, que él vea y conozca cómo tiene que ser el desarrollo del niño, y cuando hay que intervenir se hace, si no, no, y más bien felicitar al cuidador y felicitar al niño por el logro que tiene. Manera del niño de integrarse a la sociedad, y nos decía, lo escuché solo la última parte, la idea es que esto sea lúdico, es decir, que para el niño sea un juego, y esto solo lo entienden los profesores de educación inicial bien formados. O sea, la mayor parte de los padres cuando mete a un niño al colegio quiere que le enseñen ya a escribir. Y piensan de que está muy bien, y los profesores de primaria, ¿ya sabe escribir? Y eso está mal. El profesor de primaria no entiende de que la educación inicial no es para enseñar a escribir, es para que el niño aprenda jugando, ¿no?, cosas de su entorno. Es decir, para que el niño sea educado para la vida, aprenda a razonar, que se le levante su espíritu, se le fortalezca su espíritu investigador, su espíritu de socialización. Para eso es la educación inicial, ¿no? Entonces, y de esta manera un niño se va a integrar mejor a la sociedad. Este desarrollo infantil, que tiene aspectos previos, una vez que el niño es todo un proceso, va a tener una gama de habilidades en varias áreas, ¿no? Habilidades motoras, las habilidades cognitivas, las habilidades lingüísticas, las habilidades psicosociales. Pero puede ser alterado, ¿no es cierto?, el desarrollo infantil, en primer lugar, si los padres no tienen plata. Si no tienen plata, entonces no se les va a ocurrir al papá gastar el dinero en frutas y en verduras. Entonces lo que van a hacer es comprar artículos de primera necesidad. Y fruta solo los domingos. Y esto es, ¿no es cierto? Entonces, el ingreso mensual bajo. Entonces, eso impide de que el niño reciba una nutrición adecuada. Y si hay ingreso mensual bajo, es probable que el padre también sea ignorante o desconozca. Y entonces las loncheras de los niños van a ser loncheras no saludables, ¿no? Y más en un niño que vive en un entorno donde aparentemente lo mejor es la comida chatarra. Eso se lo dicen por la radio, se lo dicen por la televisión, lo ven los afiches, lo ven las películas. Y entonces definitivamente el niño va a querer que le compren la galleta, que le compren el chocolate, que le compren el frugos, que le compren el yogur, etc. ¿No es cierto? Y el padre pues hará eso, porque él ignora, porque viene de un estrato socioeconómico bajo. Entonces, cuando el desarrollo infantil es inadecuado, entonces van a haber retraso tanto en la parte del lenguaje, cognitiva, motora. Entonces va a ser un niño que va a rendir poco en la escuela, problemas de conducta, dificultad, y por supuesto más adelante un niño que tiene problemas de conducta, de niño los tendrá más adelante. Un niño que tiene deficiencias en la escuela no alcanzará a tener una profesión adecuada, no ingresará a una universidad de un nivel adecuado. Y este es uno de los problemas que tenemos serios ahora. Todo el mundo puede ser profesional, pero accedemos a universidades de un nivel muy bajo. Y eso es serio, ¿no es cierto? Universidades que ni siquiera están en el ranking y que exigen poco siempre y cuando pague, ¿no? Y entonces después, cuando vemos en los diarios, ¿no es cierto?, se busca economista egresado de la Pacífico, la de Lima, la Católica. Sí, pues, ¿por qué? Porque son las que han demostrado que más o menos tienen una calidad en la formación. Se busca abogado egresado en tal sitio. No, todavía no vemos mucho eso en salud, pero ya se va a ver. Y no vemos mucho porque nos interesa poco la salud, sencillamente. Entonces, es adecuado, entonces mejor rendimiento escolar, el niño se va a relacionar bien, va a tener menos desventaja social, se va a desempeñar mejor en las escuelas y por supuesto va a tener mejores condiciones socioeconómicas de trabajo. Si tiene por eso decía, es fundamental, y eso en el 2006 ya salió, cuáles son los principios más importantes, ¿no? En el 2006 se publicó en Europa, es decir, la educación en la primera infancia.
Eso es más determinante que cualquier otra cosa. Y usualmente no pensamos así. Pensamos que educación inicial, lo que sea. Primaria, más o menos. Secundaria, ya un colegio regular. Y universidad tiene que ser la mejor. No, es educación inicial. Es la parte fundamental. ¿Y por qué? Porque en la primera infancia se establecen las bases fundamentales de la salud humana. Definitivamente todas las bases se van a establecer allí, en la primera infancia. Es mi nieta. Entonces, en ese contexto, vamos a tener nosotros que van a haber factores protectores, les vamos a llamar a todos aquellos que favorezcan el desarrollo infantil. Y no protectores o de riesgo de vulnerabilidad cuando no influencian adecuadamente sobre el desarrollo infantil. Entonces, nosotros tenemos la particularidad como trabajadores de salud de ver casi todas las partes del aspecto biológico y nos olvidamos muchas veces de lo que es la parte emocional, la parte social, la parte afectiva. Y eso se ve cuando trabajamos con nuestros pacientes. No les brindamos un apoyo emocional generalmente. Nos interesa cumplir nuestro trabajo, si la vida se canalizó bien, si le dimos el medicamento y otra cosa, pero no sabemos lo que la madre o el padre está pasando por tener a un hijo enfermo. Y no trabajamos esa parte, no vemos el aspecto emocional que es fundamental y eso va a afectar el DIT, el desarrollo infantil temprano. Entonces, estimular el desarrollo de los niños supone la integración de todas las ciencias del quehacer humano. Entonces, el que solo de medicina sabe, ni eso sabe. En salud, la medicina no es una ciencia, pero el médico sí tiene que ser científico. El trabajar en salud es el arte de hacer, es decir, el arte de usar todas las ciencias que tenemos para poder actuar sobre el paciente. Se nos ha formado en ciencias básicas, bioquímica, fisiología, embriología, anatomía, fisiopatología, todo eso lo tenemos que integrar con el paciente, pero también hemos tenido psicología, también hemos tenido sociología o cosas que ver con antropología, es decir, que también tienen que ver con el paciente. Entonces, cuando empezamos a integrar adecuadamente eso, entonces sí vamos a favorecer a nuestro paciente. Y los seres humanos prefieren el contacto humano desde que nacen, y aquí fracasamos. Porque ni bien nace el niño, todavía no entendemos que el contacto piel a piel tiene que hacerse por lo menos 2 horas. Y creemos que porque lo dejamos 15 minutos ahí es suficiente. No, tiene que ser 2 horas. La norma dice por lo menos 1 hora. No, tiene que ser 2 horas. Para poder... ¿Por qué? Porque el niño prefiere el contacto humano. Es lo que hacen todos los mamíferos. Cuando una perrita tiene a su cría, no los deja ahí y se va. No viene el perro y se los lleva a la atención inmediata perruna del recién nacido. No. Son atendidos por la misma madre. Porque la cría del mamífero requiere el contacto humano. Responden con mayor expresividad al rostro y a la voz materna que a los móviles. Y entonces la mamá cree que le coloca sus móviles de colores, ¿no es cierto?, con musiquita, ¿no? Y eso hacen ustedes también seguro con sus hijos. Ya el niño está feliz y hay que comprarle los móviles. No, te quiere a ti, no los móviles. Y eso es lo que tenemos que hacerle entender a las mamás. Los 3 primeros años de vida son esenciales para el desarrollo cerebral humano. El potencial neurológico aumenta por la calidad de interacciones con su ambiente y semejantes. O sea, el niño va a ser más inteligente si una madre se relaciona más con él. Y vamos a ver logros que no hubiéramos visto, ¿no? Mi nuera es estudiante de medicina, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Vas a tener tu bebé. Voy a dejar de estudiar. ¿Cuánto tiempo? 1 año. Ya, veremos qué pasa. 1 año. Quiero dejar de estudiar otro año más. Ya. Que tenga 2 años. Perfecto. Acaba de retomar sus estudios, ¿no? Entonces, porque entendió de que tiene que estar presente con su hijo. Entonces, y ciertamente los niños, ¿no?, desde pequeñitos responden a la voz, responden a la mirada,
Y a veces nosotros no estamos ahí para entender eso. ¿No? Y desde recién nacidos responden bien, con expresión de la mirada, la fijan. ¿No? Y la neurociencia ha ayudado a aportar esto, ¿no? A entender que las conexiones, cuando yo estudiaba medicina me dijeron de que uno nacía con el número de neuronas que iba a tener. Ahora sabemos que no es así. Sabemos nosotros que la maduración del sistema nervioso termina a 18 a 21 años y recién entre 18 y 21 años termina con la mielinización. Y el cerebro, ¿no es cierto?, 80-85% de lo que va a ser el cerebro del adulto es más o menos a los 2 años de edad. ¿Y qué es lo que hay que entender? Que el cerebro es un órgano buscador de pautas más que receptor de pautas. Es decir, el cerebro no es lo que necesita que le estén llenando de información, ¿no? Hay que dejar que él busque esa información a través de los sentidos. Hay que dejar que el niño explore. Hay que dejar que el niño conozca. O sea, para que su cerebro pueda explorar. Entonces, por eso los primeros deben ser exploratorios, ricos y seguros y en calidad de aprendizaje, ¿no? El desarrollo cerebral no depende tanto de la variedad de células nerviosas cuanto de su número. Y entonces cuando hablamos de hiperplasia e hipertrofia, 2 cerebros pueden pesar 900 gramos o 1200 gramos, pero eso no significa que tengan el mismo número de neuronas. ¿De qué va a depender? De cómo comió la mamá y de cómo está alimentando a su hijo, ¿no? Entonces, el que pesen igual no significa que sean iguales. Si 2 niños pesan igual, no significa que sean iguales. Así pesen igual, sus cerebros son diferentes, sus hígados son diferentes, sus corazones son diferentes. ¿Y de qué va a depender? De la nutrición que recibió este niño durante la concepción, la gestación y durante la lactancia. Y luego la alimentación complementaria. Entonces, el gran problema, nosotros, por nuestra falta de conocimiento y el interés que tenemos en esto, cuando se habló de estimulación temprana y empezaron a salir los centros, me acuerdo hace como 20 años atrás en diferentes sitios, pensaban de que al niño había que sobreestimularlo y muchos padres gastaban su plata en eso. No, siempre nos vamos, estimulación temprana implicaba de que había que estimularlo al niño en el momento adecuado. Y casualmente, como eso se entendió mal, sale ahora el desarrollo infantil temprano. Si se hubiera entendido bien, probablemente no estaríamos hablando de desarrollo infantil temprano. El niño no tiene que ser sobreestimulado, o sea, no tenemos que acelerar los procesos naturales del desarrollo, sino intervenir oportunamente para potenciar capacidades de él. Entonces, ejemplo, ¿no? ¿A qué edad debe de empezar la lectura un niño? Pregunto. El estímulo para la lectura, ¿cuándo tenemos que ayudarlo a un niño? Para que tenga el estímulo para que le guste leer. ¿Quién conoce la respuesta? ¿Ah? ¿Ustedes son enfermeros? No. O sea, la acción sobre el niño, ¿no? A los 6 meses de vida. ¿Y por qué a los 6 meses? ¿Por qué a los 6 meses de vida le tengo que regalar un libro? Sí, un libro de páginas gruesas, 3-4 páginas plastificadas y solo con figuras. Porque a esa edad ya se sienta, a esa edad empieza a hacer la pinza. Por lo tanto puede coger y pasar una hoja. Y cuando ya empieza a hacer esto, entonces ese niño fácil, a los 12 meses hará esto. Pero si nosotros no entendemos eso, no conocemos, entonces definitivamente dejamos pasar esa oportunidad. Si ustedes tienen hijos, ¿cuántos de ustedes le regalaron a sus hijos un libro a los 6 meses? Sí, pues, ¿cuántas de ustedes han aconsejado eso cuando han ido a CRED? Los papás. Por eso repito, esos niños son el resultado de lo que nosotros aconsejamos, de lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, por eso dice, intervención oportuna para potenciar las capacidades. Él ya está empezando a hacer la pinza, ya tiene esta capacidad. Lo que vamos a hacer nosotros,
al darle eso le vamos a potenciar esa capacidad. Habilidades y potenciales del niño en función a su autorrealización personal y social. Entonces tenemos acá la norma técnica, que es la norma técnica 137, que se llama Norma Técnica de Salud para el Control, Crecimiento y Desarrollo del Niño menor de 5 años, y es una resolución ministerial que salió el 10 de julio de este año. Esa es la norma técnica, y es la que vamos a trabajar. Entonces, habla de algunos conceptos, la norma habla de varios conceptos, yo solo he puesto algunos nada más, asume que los otros los deben de conocer o tener una idea, ¿no? Los que he considerado importantes. Entonces, atención temprana del desarrollo define como conjunto de acciones que promueve el desarrollo infantil temprano y está orientado a potenciar las capacidades y las condiciones del ambiente donde interactúan la niña y el niño desde su nacimiento hasta los 5 años de edad. En otras palabras, nuestra labor en la atención temprana del desarrollo es esta: potenciar las capacidades y las condiciones del ambiente. Por lo tanto, yo tengo que conocer el ambiente donde se desarrolla el niño. La visita domiciliaria va a ser fundamental, ¿no? Porque una cosa es lo que yo le pueda decir en la consulta, una cosa es mi ambiente de consulta, ¿no es cierto? Y otra cosa es cómo vive el niño. El control de crecimiento y desarrollo, esto sí se ha repetido más o menos lo mismo que decía la norma técnica anterior, que es conjunto de actividades periódicas sistemáticas realizadas por el personal de salud de enfermería, ustedes. En otros países, eso lo hace el pediatra de más experiencia. Aquí, como al pediatra no le interesa esto, entonces desde hace años lo hace el enfermero. ¿No? Entonces, en otros países en Europa lo hace el pediatra de más experiencia, el más viejo, no cualquiera, ¿no? Entonces aquí se lo hemos dejado al enfermero. ¿Cuál es el objetivo? Vigilar, ¿no? ¿Para qué? Para detectar riesgos, alteraciones, trastornos, patologías, hacer un diagnóstico e intervenir. Intervenir para disminuir esos riesgos, para curar la patología, etc. Es individual, integral, oportuno, periódico y secuencial. Entonces, el desarrollo infantil temprano, el DIT, que es el motivo, creo, de estas reuniones que ustedes están teniendo, orientadas más o menos a eso, es un proceso progresivo, multidimensional, integral y oportuno, durante el cual la niña y el niño construyen capacidades cada vez más complejas que les permiten ser competentes a partir de sus potencialidades, ¿no? O sea, a partir de por lo tanto, yo tengo que conocer cuál es la potencialidad de cada niño en las evaluaciones que le hago. Por lo tanto, por eso es que tengo que individualizar. No puedo exigir a todos los niños lo mismo. Tengo que decir qué potencial tiene este niño a partir de sus potencialidades para lograr autonomía e interacción con su entorno en pleno ejercicio de sus derechos. Y eso es lo que hacen los profesores de educación inicial. Lo que hacen sencillamente es que el niño explore, que el niño descubra, y el profesor va observando. Es por eso que en estos lugares donde cobran un montón de plata son 6, 4, 5 niños, no son más. Aquí los del Estado tenemos 25, 30 niños que puede hacer la profesora, se vuelve loca con tanto niño, ¿no? Está también como concepto lo que es la escala de evaluación del desarrollo psicomotor, EDP, ustedes lo conocen, desgraciadamente no lo usan el test abreviado peruano, la pauta breve peruana, que no debiera de usarse, ¿no? Pero la norma anterior, la norma esta dice que sí lo puede usar el médico o el enfermero, lo cual está mal. Esa es una abreviación de algo que ya está resumido que es esto. Es por eso que se nos escapan las patologías. Si todos hicieran TEPS y EDP, no habría problema. Como hacemos la pauta breve, que fue elaborada para el técnico y para la mamá, no para el enfermero, ¿no? Y que ahora ya se dice que lo puede hacer el enfermero y el médico, entonces cada vez estamos peor. Entonces, es un instrumento de evaluación que evalúa 4 áreas, mide desarrollo y funciones psicológicas, lenguaje, social, coordinación y motora. Y es para niños de 0 a 24 meses. El TEPSI, ¿no? Es para niños de 2 a 5 años y va a evaluar 3 áreas, coordinación, lenguaje y motricidad. Una de las cosas que lo dijo también el primer expositor, que esta norma trata de ver la parte intercultural, ¿no es cierto? Y entonces esto es algo que nosotros tenemos que hacer, porque nosotros no vemos esto, recién se está tomando esto. Ejemplo, en la sierra tenemos hospitales construidos, ¿no es cierto?, igualitos que los de la costa. No se vio la parte intercultural.
En la selva igual, ¿no? Entonces, el mismo Estado no se ha dado cuenta, no ha estado trabajando en interculturalidad. Y si ya hablamos de los edificios, ¿qué será ya de las personas? Debiera de enseñarse quechua, ayaninca, aymara, dependiendo del lugar, si es que no lo sabe, para que pueda interactuar con las personas del lugar. No se hace. No. Y es fundamental que yo me dirija a la otra persona en su lengua materna, para que pueda entender su interculturalidad. ¿No es cierto? Entonces, se está insistiendo en esto. Tengo que respetar, pues, el parto vertical en las zonas donde hay parto vertical. Y no puedo someter a una mujer a un parto no vertical cuando está acostumbrada a tener parto vertical. Factores determinantes de la salud, nutrición y desarrollo del niño. Esto ya se sabe desde 1970 y tanto, que hay factores determinantes, y esto nace en Canadá. Un ministro de salud canadiense, Lalonde se llamaba, fue aplicando un trabajo que hizo otro canadiense. Este ministro lo toma y nos hace entender qué cosas son los factores determinantes de la salud. Desgraciadamente no rescata este documento lo de Lalonde, que es importante para nosotros como trabajadores de salud. Dice gran parte sí, pero no todo, no especifica. Dice, son variables de origen genético y ambiental con componentes nutricionales, neuroendocrinos, metabólicos, etc., que condicionan de manera positiva o negativa el proceso de crecimiento y desarrollo del niño. Entonces, todo factor que condicione crecimiento y desarrollo va a ser un factor determinante de la salud, ¿no? Que condicione para bien o para mal. Lalonde decía, incluido el establecimiento de salud. También es un factor determinante. ¿Por qué? Por eso yo les decía al inicio, ustedes son lo que son gracias a los profesionales de salud que tuvieron, ¿no? Entonces va a ser un factor determinante el establecimiento de salud para el niño, del tipo de profesional que tenga. Factores protectores va a ser todo aquello que favorece el crecimiento y desarrollo, ¿no? Y cuando hablamos de todo aquello es la actitud, la conducta, la circunstancia. La actitud, pues si yo estoy atendiendo en crecimiento y desarrollo, tengo que tener un lenguaje afable. Los problemas de mi casa los dejo en mi casa, pues. Debo de sonreírle a la mamá, debo de felicitarla por sus logros, por pequeños que sean. Debo de atenderla, ¿no es cierto?, también con una actitud física adecuada. No estar anotando, sí mamita, ceñito, con diminutivos, que ya tiene autoestima baja, se la bajamos más. Y no usamos la palabra usted, no tratamos con respeto. A ver, hijita, ya, siéntate, pasa. Y eso lo hacemos cada vez más frecuentemente, ¿no? Quien habla, hasta las adolescentes las trata de usted, cuando les empieza a hacer una historia clínica, ¿no? Y no estamos haciendo eso. A ver, mamita, ya, súbete a la camilla. ¿Qué nos cuesta decir, señora Josefina, por favor, súbase a la camilla? Entonces, por eso, actitudes, conductas, circunstancias, todo eso va a influenciar en la confianza que me tenga la madre para preguntarme otras cosas, en el respeto que me tenga o que no me pregunte cosas que... Entonces, si la trato yo, la minimizo, no la trato con respeto, no le presto atención, no me va a preguntar las dudas que tenga. Por lo tanto, voy a perder la oportunidad de aconsejar y que ese niño vaya mejor. Factores de riesgo, características, circunstancias o situación detectable que aumenta la probabilidad de padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto a un proceso de morbilidad o mortalidad. O sea, esto va a ser negativo para el crecimiento y desarrollo. Ese es un factor de riesgo. Entonces, ¿qué factores de riesgo tenemos? Los biológicos o endógenos y los de riesgo social o ambiental, los exógenos. Entonces, van a haber factores de riesgo en el periodo prenatal, es decir, antes de que el niño nazca, durante el embarazo y previo al embarazo, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos nosotros adolescentes que salen embarazadas, entonces el tener una adolescente, ¿no?, que no tiene un hogar unido, bien conformado, va a ser un factor de riesgo, porque puede pasar cualquier cosa. El ejemplo la tenemos en esta chica que jugaba y que ha sido
adolescente de 16 años, ¿no? Cómo los padres permiten que una niña que ya ha sido expulsada y no está en el equipo siga viviendo aquí en Lima, sola. Entonces, ese era un factor de riesgo y era tan de riesgo que se murió. O pudo haber salido embarazada también, ¿no? Entonces, en el periodo prenatal, el periodo perinatal, el periodo natal, entonces, y en esto vamos a tener ya que una vez que el niño nace va a tener factores de riesgo. El bajo peso, la prematurez, van a ser factores de riesgo para crecimiento y desarrollo, las malformaciones, las infecciones, etc. En cambio, las exógenas tenemos condiciones sociales negativas, falta de cuidado. Entonces, la mayor parte de trabajadores de salud que no dejaron el trabajo, ¿no?, están exponiendo a su hijo a factor de riesgo de crecimiento y desarrollo adecuado, porque no están. Y la idea es que esté la mamá, ¿no es cierto? Falta de interacción adecuada con sus padres y familia. Es decir, que esté viviendo en la casa de mis padres, de quien sea, y me lleve mal con ellos, me lleve mal con mis cuñados, con mi suegra, etc. Ya va a haber problemas porque el niño va a crecer en ese ambiente inhóspito, que haya maltrato, que haya negligencias, que haya abusos y que van a alterar su proceso madurativo. La primera infancia es referida así, va desde el nacimiento hasta los 8 años de edad. Algunos dicen hasta los 6, ¿no?, pero aquí hablan hasta los 8 en el documento. Y es una etapa realmente en que el cerebro va a desarrollar increíblemente. Y fíjense ustedes cómo es el cerebro de un recién nacido, en la tercera parte de lo que es el cerebro de un niño a los 2 años de edad. Es la tercera parte, ¿no? Fíjense ustedes cómo se desarrolla bien las circunvoluciones. Fíjense al nacimiento cómo hay pocas conexiones y cómo van aumentando las conexiones a los 3 años de edad. Y cómo después disminuyen, sí, por falta de estímulo. Si a un niño le enseñáramos a hablar otros idiomas, entre los 3 y 5 años de edad hablarían perfecto, sin equivocarse, 3, 4 idiomas, porque es la época en que se tiene que empezar y que no lo hacemos, ¿no? Y tenemos este famoso test que a mí no me gusta, porque repito, es una vergüenza, ¿no?, porque esto fue elaborado más para técnicos, para mamás, y ahora la norma dice que el médico también lo puede realizar. Y está estandarizado para fíjense que el TEPSI, el EDP era, ¿no es cierto?, de 0 a 2 años, ¿no es cierto? Y el TEPSI es de 3 a 5 años. Y son bastante grandes. Este va de frente de 1 a 30 meses, ¿no? Es súper resumido. La norma dice en este acápite 4.2, el control de crecimiento y desarrollo debe realizarse en todos los establecimientos de salud del territorio nacional. No es solo para atención primaria, es en todos los establecimientos, de cualquier nivel. Pero usualmente los de hospitales no son evaluados en esto. Generalmente se evalúa las postas y los centros de salud. Todos los establecimientos de salud de general deben contar con una enfermera o médico capacitado para realizar el CRET en menor de 5 años. Es decir, todas ustedes tendrían que estar capacitadas en crecimiento y desarrollo, en el uso de estos instrumentos que son el TEPS y el EDP. Si no, no serían competentes para esto, ¿no? Y desarrollo infantil temprano ahora también. ¿Cuáles son las variables que van a tener en cuenta el control del CRET? Que dice la valoración, el diagnóstico, la intervención y el seguimiento, como vamos a ver. La valoración, ¿qué cosa es? Que ustedes tengan que obtener datos, todo aquello que les sirva, usando técnicas, instrumentos, como la observación, la entrevista, exploración física, examen de diagnóstica, ¿no es cierto?, para poder hacer luego un diagnóstico. Entonces, con todos los datos recolectados, ustedes van a poder hacer un diagnóstico del niño, si está alterado su crecimiento, si está alterado su desarrollo, si están alteradas ambas cosas, ¿no? ¿Y para qué tenemos el diagnóstico? Para poder intervenir. Si no tenemos diagnóstico, no podemos intervenir. Entonces,
¿Y qué cosa es la intervención? Van a ser actividades que yo voy a hacer. Si vemos que está afectado el crecimiento, es decir, un niño no ha ganado peso, entonces, ejemplo, una actividad, ¿cuál va a ser? Si es un niño lactante y que debe recibir lactancia humana exclusiva, ver, por ejemplo, qué técnica está usando la madre para dar de lactar e intervenir sobre eso, ¿no? Pero si yo veo que el niño recibe lactancia humana exclusiva y el niño va muy bien, no necesito intervenir. Más bien tengo que felicitar a la mamá. Entonces, cuando intervengo, ¿no? Entonces intervengo dirigido ¿a qué? A eliminar los factores de riesgo que pueda tener este niño. Y tengo que hacer un seguimiento, ¿no? Un seguimiento. Entonces, este seguimiento va a ser importante, ¿no? No solo en la consulta, sino también en la visita domiciliaria, que en Lima se hace poco, ¿no? En las ciudades se hace poco, o no se hace, que debiera de hacerse. Entonces, la valoración, ya hemos dicho que tengo que recolectar datos para poder hacer el diagnóstico. ¿Qué es lo que voy a hacer? Evalúo riesgos biopsicosociales. Veo los factores de riesgo que pueden influir o afectar el óptimo crecimiento y desarrollo infantil. Y hemos visto los factores de riesgo que pueden ser endógenos o exógenos, ¿no es cierto? Es decir, referidos al propio niño o a la cuestión ambiental, psicosocial. Y esta valoración la tengo que hacer desde el primer control. Ya sabemos que el recién nacido tiene que ser evaluado, una evaluación rápida en las primeras 2 horas de vida ocurre el contacto piel a piel, la siguiente tiene que ser a las 12 horas y luego la primera evaluación va a ser a las 48 horas de alta. Y este niño tiene que tener después un control cada semana hasta los 28 días, es decir, 4 controles. Pero desde el primer control nosotros tenemos que valorar esto. ¿Qué factores vamos a tener en cuenta en la valoración? Cuando estamos viendo a un niño, si este niño ha tenido controles anteriores o no los ha tenido. Si es una niña que está adoptada, es decir, el cuidador no es familiar directo de él, porque estamos viendo factores de riesgo en el niño. Si hay ausencia del cuidador estable, ¿no? Es decir, la mamá supuestamente es quien lo cuida, es la que lo lleva a la consulta, que es lo que pasa con frecuencia, lo lleva a consulta, pero ese día que le llevó a la consulta pidió permiso del trabajo, ¿no? O la madre trabaja en gamarra, en textilería, y entonces la deja al cuidado de una amiga que vive en el otro piso. Ella no la cuida. Entonces ella solo la lleva a control, pero no la cuida. Entonces todos esos datos los tenemos que obtener porque es frecuente. A veces asumimos que ella lo está cuidando. No, no lo está cuidando. ¿Usted trabaja? Ah, sí. ¿Qué hace? Vendo fruta. ¿Dónde vende fruta? Entonces, y en ese tiempo, ¿quién cuida al niño? Yo me lo llevo al trabajo. ¿Y todo el tiempo está con él? Sí. Ah, ya, perfecto. Entonces la madre lo está cuidando, pero le está exponiendo a un ambiente de riesgo también. Menor de 34 semanas de gestación o peso al nacer menos de 2,500. Enfermedad biológica congénita en el recién nacido, ¿no? Un recién nacido pues que nazca con malformación labiopalatina o con una malformación anorrectal, entonces van a ser factores a tener en cuenta. Enfermedad crónica, alteración en el desarrollo psicomotor, un niño que haya nacido pretérmino y que tenga PCI, parálisis cerebral infantil, entonces va a ser un niño en el cual tenemos que tener mucho cuidado. Malnutrido por déficit, es decir, no esté recibiendo el aporte de nutrientes adecuado o esté recibiendo fórmulas. Discapacidad física, comportamiento alterado, ¿no? Del sueño, alimentación inadecuada, sedentarismo. Entonces a veces desgraciadamente eso lo vemos ya muy tarde, cuando el niño ya es escolar y es un obeso o es un desnutrido, o lo vemos a los 3 años. La desnutrición y debe de corregirse antes de los 2 años de edad. Tengo cantidad de hijos de médicos o de profesionales de la salud que me llevan a su hijito, no ha ganado peso. ¿Qué edad tiene tu hijo? 3 años y medio. ¿Ya para qué lo traes? Ya no vamos a hacer nada por él. Ya has debido traerlo antes. Ahora solo va a ganar masa muscular y grasa. Pero de acá, ya nada. Que es lo que nos interesa, ¿no? Entonces tiene que ser a tiempo. Niños sin acceso a la educación, ¿no? ¿Está yendo al centro de educación inicial? ¿Por qué no va?
Porque la mayor parte de nosotros pareciera que entendiera que el centro de educación inicial es un lugar que lo debo de llevar cuando yo no tengo tiempo para cuidarlo. ¿No? Entonces, que se vaya con las vacaciones. ¡Ay, ya salieron de vacaciones! ¿A qué hora empezará el colegio para que se vaya este demonio otra vez a su...? ¿No? Y no entendemos la importancia de la educación. ¿No? Cuando está fuera del sistema escolar formal también, sea por una discapacidad o por lo que sea. En la evaluación física y neurológica yo tengo que tener pues todos mis materiales para poder hacer una evaluación buena de crecimiento y desarrollo, no solo el estetoscopio, no solo la linterna, debe de haber pues un pantoscopio, debe de haber un podoscopio, ¿no? Debe de haber un termómetro de uso personal digital, pero yo diría que la norma debe haber puesto óptico, que es el que mejor mide la temperatura, porque los digitales que tenemos en mi hospital, que es nivel 3, fallan a cada rato. Tensiómetro pediátrico. ¿Cuántos de ustedes miden la presión arterial a sus niños pequeñitos? No se mide. No se mide la presión arterial. Y debiera de hacerse. Y después, cuando sale por ahí una patología cardiovascular, muy tarde. De repente pudiste haberla detectado antes. Camilla pediátrica, solera, ¿no? Estufas o ventilador, dependiendo de donde se viva, ¿no es cierto? Entonces, ya en el examen clínico tenemos que establecer estrategias, por supuesto, para evaluar al niño. Lo que es más doloroso al final, o lo que es más fastidioso. El verle la garganta, el verle el oído, tiene que hacerse al final, ¿no? Realmente la evaluación del lactante debiera ser en el regazo de la madre, y solo para ver genitales debiera ir a la camilla, que es como debiera de hacerse. Tenemos que usar lenguaje sencillo y claro y que el niño participe, ¿no? El niño ya habla y todo le preguntamos a la mamá, no interactuamos con el niño. Tenemos que interactuar con el niño. La mamá dice que lo trae por algo, entonces, ¿y te duele? ¿Y tienes tos? Preguntarle de repente desde cuándo tienes, ¿no? Y hay niños que son muy hábiles para poder relacionar el tiempo, otros que no, y me voy a dar cuenta de la capacidad del niño. Pero si no le pregunto y no interactúo con él, nunca voy a saber cómo está su lenguaje, cómo está su capacidad mental. Tengo que interactuar con él, pues cada evaluación tiene que durar por lo menos 45 minutos. Que es lo que dice la norma, por lo menos 45 minutos, ¿no? Entonces hay que respetar el pudor del niño, y eso no lo hacemos en los hospitales tampoco. Vamos a evaluar a niñitas de 7 años que ya tienen pudor, ni les pedimos permiso, ¿no? Siéntate. Le levantamos y la pobrecita pues no dice nada, pero está que mira porque hay niños. Pero sí es una niña, pero tiene pudor. Igual el niñito que le bajan el pantalón, ¿no? Pero es un niño, pero tiene pudor. Entonces tenemos que respetar dónde están los derechos del niño. En la evaluación de la función visual, poco se evalúa eso. El 20% de los niños menores de 5 años tienen errores refractarios de la visión. Y todas ustedes que están usando anteojos, probablemente si se les hubiera evaluado de niñas, no estarían usando anteojos ahora. Por eso les decía, esos niños que ustedes están viendo ahora, ¿no? Van a tener un futuro malo si ustedes no se capacitan bien. Porque ustedes no los van a derivar oportunamente. Ustedes no fueron derivadas oportunamente, ¿no? 20% de los niños, ¿no? Tienen errores refractarios de la visión y que puedan ser corregidos con correctores a temprana edad. Y si tenemos en cuenta que el 80% del aprendizaje es visual, caray, ahí sonríe. O sea que hubiera sido más inteligente, te está preguntando, ¿no? Seguramente, ¿no? Seguramente. Más capacidades, ¿no? Función auditiva. La pérdida de la función auditiva, ¿no? Es un problema para la comunicación, va a tener que ver con el lenguaje, ¿no? Cada vez la contaminación sonora es mayor. Ahorita no escuchamos nada porque estamos en un 9º piso, ¿no? Pero si estuviéramos probablemente en el 2º y 3º escucharemos toda la bulla del tránsito que hay, y eso es parte de la contaminación sonora. Descarte de enfermedades prevalentes de la infancia, la diarrea, las infecciones respiratorias agudas, la desnutrición, etc. Tenemos que ver si cumplió el calendario de vacunación, ¿no? Cómo está su nutrición, ¿no? Entonces,
que desde mi perspectiva es más importante ver que esté comiendo bien y por supuesto también dar el suplemento, si es que necesita, ¿no? Pero lo más importante es la nutrición, porque si un niño tiene anemia es porque dejó de comer productos que no contienen hierro M, ¿no? Esa es la razón. Evaluación de crecimiento y estado nutricional, evaluación de desarrollo, EDP, TEPSI, tamizaje de violencia y maltrato. Este niño ya debe tener 2, 3 años, ¿no? Pero cuando llegó a la emergencia de un hospital de la región de Lima, donde yo iba, tenía 9 meses. Así llegó. Lo trae la tía y viene con la madre, de 18 años. La madre tenía una actitud que me parecía que era un poquito subnormal mental, por la actitud, porque parecía que ni le importaba. Y entonces, este es un niño maltratado. Este niño, desde que nació, el padre lo maltrataba. Fue al primer mes de vida a la consulta, su primera consulta, y la enfermera le dice a la mamá: ¿quién le pega a tu hijo? La mamá nunca más lo llevó a otra consulta porque se sintió descubierta. Es decir, esa enfermera que está en juicio, los papás están en la cárcel, ¿no? Esta enfermera debió haber hecho la denuncia, no preguntar quién pega a tu hijo. Gracias a ella, a que no hizo bien las cosas, este niño estuvo 9 meses siendo maltratado. 9 meses de su vida, ¿no? No había parte de su cuerpo sana. No había hueso sano. Fracturas por todos lados. Fracturas por todos lados que habían soldado solas. Nunca fue llevado a un médico luego de los golpes. Esta vez fue porque una tía lo vio así y lo lleva al hospital. ¿No? Entonces, todos sus huesos. Y no es un cuento, no es un cuento. Y estamos hablando de la región Lima, ¿no es cierto? Y estamos hablando de un lugar donde el niño tenía acceso a la salud. Estamos hablando que fue visto por una profesional de la salud, como ustedes, ¿no? Actualmente está adoptado por trabajadores de salud de ese mismo hospital donde fue atendido. Ese caso pasó en el 2013, son las fotos del 2013. ¿No? Y es un niño feliz, ¿no? Pero supuestamente con toda la secuela que ha tenido y con todo el daño que ha afectado su crecimiento y desarrollo. La evaluación bucal, ¿no es cierto?, es importante desde antes del año de edad que el niño vaya a control odontológico, ¿no es cierto?, para el consejo, para la florización, para que se le enseñe a limpiarle a la mamá. La evaluación ortopédica, ¿no es cierto?, para eso era el podoscopio que debe de haber, para ver descarte precoz de pie plano, valgo, etc., etc. Pero eso debiera de hacerse. Y ojo que eso lo tienen que hacer, se supone, ustedes. Porque dice que son ustedes los que tienen que hacer eso, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Si el niño ha crecido bien o no ha crecido bien, ¿no? Entonces, ha crecido bien, vamos a ver nosotros que hay ganancia adecuada de peso dentro de los estándares que esperamos, y si está fuera de los estándares, no ganó peso. Teniendo en cuenta de que cada niño tiene su propia velocidad de crecimiento y debe ser ascendente y cerca a la mediana. Es por eso tan importante el peso del nacimiento. Porque yo tengo que compararlo con su peso de nacimiento, no con el peso de otro niño, no con el peso de las tablas, con el peso del nacimiento. Cada niño tiene su propia velocidad de crecimiento. Salir de la curva de crecimiento ya lo tenemos que interpretar nosotros. Entonces, el crecimiento es continuo, es progresivo, es irreversible y de secuencia fija, ¿no? Entonces, lo que nosotros no evaluamos y no actuamos, no intervenimos, más adelante ya no podemos nada hacer si perdemos el tiempo. Entonces, esto también está en la norma y dice crecimiento. Si esta nosotros tenemos que es la línea base, ¿no?, la mediana, el percentil 50, si vemos que la flecha está paralela a esta línea de referencia, tanto arriba como abajo, decimos va bien, debe de correr paralelo, ¿no es cierto?
Si vemos nosotros de que no va paralelo, entonces definitivamente es un crecimiento inadecuado, ¿no? Y si definitivamente cruza la línea de referencia, este niño pues está teniendo una curva muy empinada y puede llegar a la obesidad, al sobrepeso primero y obesidad después, ¿no? Entonces aquí ven, por ejemplo, un ejemplo de la curva. Estamos nosotros que este es el percentil 50, el percentil 97, el percentil 3, y aquí tenemos esta curva de este niñito que va paralelo al percentil 50. Esto es adecuado. Está yendo bien. Aquí tenemos otro niño que está con su curva, ¿no?, que va paralela, pero de pronto, ¿qué pasa? ¡Pum! Más o menos al séptimo, octavo mes de vida, la curva se hunde, pero después se recupera. ¿Qué significa? Que este niño probablemente enfermó, ¿no? Probablemente enfermó, o hubo alguna intercurrencia, o la madre enfermó, la hospitalizaron, cambió de cuidador, regresa la madre y otra vez el niño regresa. En cambio, esta otra preocupa, a pesar de que está por encima. ¿Por qué? Porque el niño va paralela, pero luego cae. Este es un crecimiento inadecuado, a pesar que esté por encima del percentil 50. Porque debe haber seguido paralela, me dejo entender, y más bien cae, ¿no? Igual tenemos acá esta curva, que son las de la OMS, ¿no es cierto? El percentil 3, el percentil 97, esta es la mediana, y repito, el peso debe de ir paralelo, ¿no?, al percentil 50, que es la línea de referencia. Entonces, ¿cómo clasificamos el estado nutricional? En recién nacidos, un indicador es el peso para la edad gestacional. Se compara el peso del nacimiento respecto a la edad gestacional. Estos son dos niños de la misma edad gestacional. Entonces, sin embargo, el peso es evidente que es diferente, ¿no? Es evidente. Entonces, el punto de corte, ¿no?, decimos pequeño para la edad gestacional cuando está por debajo del percentil 10. El percentil adecuado es entre el percentil 10 y el 90, y mayor de 90 es grande para la edad gestacional o macrosómico. El indicador ya en niños que no son recién nacidos es en recién nacidos es el peso al nacer. Esto es importante porque me dice el pronóstico, me dice cuánto es su masa cerebral también, porque el 12% del peso corporal es el peso cerebral. Ojo, ¿ya? Los ingleses a tiempo han demostrado que el peso al nacer debe de ser de 3.500. Ese es el peso ideal de todo niño, porque con 3.500 se alcanza el máximo peso cerebral, ¿no? El punto de corte, menos de 1.000 gramos, extremadamente bajo. Entre 1.000 y 1.500, muy bajo peso al nacer. Entre 1.500 y 2.500, bajo peso al nacer. Entre 2.500 y 4.000 es normal, y más de 4.000 es macrosómico. Eso ustedes lo saben. Hay indicadores antropométricos que los deben de conocer. Los indicadores son peso para la edad, peso para la talla, talla para la edad, perímetro cefálico para la edad. Cada uno de estos va a ser importante, ¿no?, porque el peso para la edad me dice cómo está el peso global. El peso para la talla, el estado nutricional actual. La talla para la edad, cómo va el crecimiento longitudinal. Y el perímetro cefálico, si hay macro o microcefalia, ¿no? Y eso tiene que estar en relación también al tamaño de las fontanelas cuando evalúo, ¿no?, si cerró o no cerró la fontanela. Entonces, hay una clasificación nutricional en función a los indicadores que hemos mencionado: bajo peso, desnutrición global, cuando el peso para la edad está por debajo de 2 desviaciones estándar. Desnutrición aguda, cuando el peso para la talla está por debajo de 2 desviaciones estándar. Talla bajo, desnutrición crónica, cuando la talla para la edad se ubica por debajo de 2 desviaciones estándar. Sobrepeso, cuando el peso para la edad está por encima de 2 desviaciones estándar. Y la obesidad, cuando está por debajo de 3 desviaciones estándar, ¿no?, o por encima de 3 desviaciones estándar. Entonces, esto es lo mismo, nada más, solo que esté en un cuadro. La valoración nutricional: es importante recordar que el niño que recibe lactancia humana no tiene obesidad, por más gordo que esté, ¿ya? Así que no pongan a dieta, por favor, ¿no? Si tiene 3 meses y pesa 9 kilos y solo recibe la leche de su mamá, no es obeso. La obesidad no se mide solo por peso, se mide por medio interno. Entonces, está demostrado que los niños, por ejemplo, que toman fórmula infantil, tienen una obesidad interna, es decir, ¿no?, hay cambios ya en el medio interno, en sus vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces, la obesidad no solo se ve con peso, se ve por factores que van ocurriendo, cambios que están ocurriendo dentro del cuerpo, desde el punto de vista metabólicos, ¿ya? Entonces, solo considerarla
a la luz del conocimiento actual solo por peso, ya no es tanto así. Niño que toma solo la leche de su mamá, entonces no es obeso. Si empieza así a aumentar de peso de medida después de los 6 meses por la alimentación complementaria, algo está yendo mal, sí. De repente no está recibiendo una alimentación natural, está recibiendo esos alimentos preparados, ¿no? U otras cosas. Entonces ahí sí nos tiene que preocupar. Y el índice nutricional es peso actual menos peso anterior entre la fecha actual y la fecha anterior, es decir, para ver cuántos gramos gana por día o cuántos centímetros en función de la talla. Este es el índice en función a la talla, el incremento por mes. Esa tabla creo que les van a dar, ¿no? Las presentaciones, ¿sí? Ah, ya. Entonces, y este es del peso, ¿no? Usualmente en los primeros 3 meses de vida el niño gana entre 25 a 30 gramos, algunos autores ponen más. Entre el tercer y sexto mes de vida ganan más o menos 20 gramos, 15 en los siguientes trimestres y 12 en el siguiente trimestre por día. El desarrollo, para eso nosotros usamos el EDP, ¿no? Sería ideal que lo aprendan a usar. Y entonces, ¿qué es lo que se va a ver? El perfil del desarrollo psicomotor y el coeficiente de desarrollo. Entonces se ve la edad mental entre la edad cronológica. Entonces cuando se evalúa al niño y obtenemos una puntuación mayor o igual a 85, decimos que es normal. Cuando está entre 85 y 70 está en riesgo, y si es menor o igual a 69, este niño es un retrasado, ¿no? Es un retraso. Entonces es por eso que hay que usarlo, porque nos va a dar valores más fidedignos que la pauta breve peruana. Y este es más trabajoso, sí, pero evalúa las 4 áreas que hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo acá, a ver, al 3 meses. Sonríe en respuesta a la sonrisa del examinador. La sonrisa social empieza al 3er mes de vida. Entonces, si un niño no está sonriendo al 3er mes de vida, tengo que preocuparme. Hay algo que no está bien. Debe de sonreír. Pero ojo que es la sonrisa en respuesta al examinador. Porque mi hijito sonría a los 2 meses. Sí, hasta dormido sonreía. Es en respuesta al examinador que le hace una gracia. Entonces el niño se comunica de esa manera. Eso se llama sonrisa social, que es diferente. Y luego viene el test el TEPSI, ¿no es cierto?, de 2 a 5 años, en el cual hay dos procedimientos para evaluar, uno gráfico y el otro numérico. Es el puntaje T, ¿no?, donde mayor o igual a 40 consideramos normal, entre 39 y 20 de riesgo, menor o igual a 19 retraso. Y el perfil se ve en una gráfica como vemos acá, ¿no? Entonces, aquí sacamos el puntaje T y luego lo podemos graficar. Son las dos maneras, ¿no? Si está por acá, decimos es un niño que está normal. Si está por acá, está en riesgo. Si está acá, es en retraso, ¿no? Todas sus habilidades. Este es un ejemplo. Aquí es mi nieta, 2 años cumplidos, y tiene buenas habilidades motoras. Pero el costo de eso es alto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eso fue el Día del Abuelo. El Día del Abuelo nos invitaron a nosotros, a los abuelos, a participar con los nietos, y yo estuve allí participando con ella, y era el buffet, era plátanos, manzanas, mandarinas, agua, limonada con poca azúcar, y había un queque de plátano. No hubo actuación. Lo que teníamos que hacer era, junto con nuestros nietos, ¿no?, pintar y decorar un cofre que después ella me iba a regalar. Y entonces participamos juntos de eso, ¿no? Y eso fue toda la actividad, toda la mañana, ¿no? Y los niños todos iban tranquilos, felices a coger su fruta, es decir, el ambiente que tienen de alimentación saludable, de contactos saludables, de habilidad motora, no ocurre en todos sitios. Entonces, y es lo que debiéramos buscar para todos los niños, honestamente. La intervención, ¿cómo lo hacemos? La consejería es importante, es importantísimo, y es escuchar a los padres o cuidadores, y la escucha también tiene que ver con nuestro lenguaje corporal, ¿no? Yo no puedo estar diciendo, ¿por qué vienes? Y escribiendo, ¿no es cierto? Mamita, ¿y cuándo ha salido tu hijo? Y ni siquiera la miro, ni siquiera pongo actitud de escucha. Entonces tiene que haber lenguaje corporal también, ¿no es cierto?, para poder escuchar sus antecedentes, diálogo respetuoso, ¿no? No tú, es usted.
¿no? Las preguntas deben ser abiertas: ¿cómo, qué, cuándo, dónde, por qué, quién? No ponerle la respuesta en la boca. Es decir, que me responda, darle la oportunidad que se pueda explayar en todo lo que quiere decir. Tener un lenguaje corporal de escucha e interés, mostrar empatía, ponerse en lugar de otro, no usar diminutivos. Mamita, ceñito, hijita. Ya pues, hijita, pasa. Pues, señora Inés, señora María, por favor, paz, tome asiento. Así sea un adolescente. ¿No? Crear ambiente de confianza y apoyo. ¿No? El niño está yendo bien, la felicito, qué bien. Y a ver, señora, ¿hizo lo de las...? Sí, sí lo hice. ¿Cómo le fue? Muy bien. La felicito, está haciendo un buen trabajo, usted es una buena mamá. Llega a la casa feliz, ¿no? La doctora me ha dicho que soy una buena mamá. Su autoestima va a mejorar. Y nosotros fuimos los que conseguimos eso, ¿no? Evitar palabras que suenen como juicio de valor, ¿no? Estás equivocada, así no se hace. Está mal lo que estás haciendo. Pues ya le estamos diciendo, eres un inútil. Tomarlos en cuenta considerando sus costumbres y prácticas culturales, ¿no? Pero ¿cómo le aprietas la barriga a tu hijo? Con la faja, ¿no? El gualtado. A ver, hoy se ve bonito tu hijo, pero mira, ve, a ver, vamos a quitarle la fajita. A ver, mira, usa la barriguita para respirar, ¿no? ¿Y qué ocurrirá, señora, si es que usted le pone la faja? No va a respirar bien. Que ella misma intuya que hay un problema. Entonces, ¿qué le parece si no le ajustamos tanto? ¿Qué tanto? Que tu mano entre. No le decimos quítele la faja, transamos, llegamos a un acuerdo. Porque es parte de su cultura y estamos respetando la interculturalidad, que es la idea. Entonces, tomarlo en cuenta considerando sus costumbres, prácticas culturales. Brindar información relevante con lenguaje sencillo y entonación adecuada. Hijita, no, tienes que consumir tus ácidos grasos poliinsaturados, el docosahexanoico y el eicosapentanoico. No, pues, ¿no? Entonces, ciertamente tenemos que mostrar nuestro conocimiento, pero a través de un lenguaje sencillo. Hay grasas que son buenas, y mira, aquí en la palta, aquí en el choclo, ¿no? En el sachainchi, en el cuy. Hay grasas que son buenas, que van a hacer que tu hijo sea más inteligente y se enferme menos. Estamos diciendo la verdad, no hemos dicho nada que sea extraño, pero en lenguaje que ya me puede entender. Evitar dar órdenes, dar sugerencias. ¿Qué te parece si? ¿No? ¿No crees que sería mejor? Ofrecer ayuda práctica, o en todo caso proponer, ¿no? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo crees que sería mejor, no? Temas de consejería: priorizar la lactancia humana, la nutrición, la salud bucal, ¿no? Y programar actividades de sesiones demostrativas usando el documento técnico que ha sido también publicado. El que realice el CRET es responsable de la entrega de micronutrientes y de llevar al médico para manejo de parasitosis o anemias. Si hay alguna patología, tenemos que referirlo. Seguimiento: tenemos que hacer citas, ¿no? Intervalos mínimos, no más allá de 7 días. Si queremos que va a ser citada a los 3 días, lo citamos a los 3 días para ver cómo va su peso, cómo va, si acepta la alimentación que nos decía que rechazaba. La visita domiciliaria es la estrategia por excelencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no hacemos, pero que debiera de hacerse? ¿Por qué? Porque vamos a conocer su ambiente, ¿no? Entonces, si yo hago una visita domiciliaria, ya sé en qué ambiente vive. Entonces, aquí este es Huánuco, ¿no? Ellas 3 son enfermeras de Huánuco y nosotros íbamos del ministerio a ver la mortalidad por neumonía y desnutrición, y fuimos pues a esta zona de Huánuco. Esta niña tiene 15 años, tenía su bebé acá en brazos, ¿no? Y fuimos a ver cómo vivía, en qué condiciones. No había saneamiento ambiental, ¿no? Que encontramos al niño cargado por la abuela, que es la mamá de la mamá, ¿no? La niña no lo tenía. Entonces uno empieza a ver los aspectos que hay y que puede aconsejar, si no, no nos enteraríamos. Ella llega a la consulta, la niña con su bebé, y no sabemos qué es lo que está pasando en su casa. Entonces, se le explica, ¿no? Y aquí la niña estaba dando de lactar y de pronto, pues, sí,
Nadie me dijo nada, ¿no? Y ciertamente después la niña tiene que pensar, tiene que razonar, ¿no es cierto? Y toda persona se ve satisfecha cuando entiende algo, cuando se le explicó con palabras que van en beneficio de su hijo, ¿no es cierto? ¿Qué mamá no se siente feliz de haber entendido algo? Que la visiten y que le hablen en función a su realidad, ¿no? Prioridades de la visita domiciliaria: nacidos en domicilio, pretérminos o con bajo peso al nacer, que no acudan a citas programadas. Cuando hablamos de un niño que nace en domicilio, que no va a su cita, significa que no tiene confianza en el centro de salud, ¿no es cierto? Y entonces eso significa que nosotros tenemos que ir y ganarnos la confianza de esa persona. Con crecimiento inadecuado, con riesgo para el desarrollo, trastornos del desarrollo, los que reciben manejo de anemia, los que están en riesgo de violencia y maltrato, ¿no? ¿Y cómo van a ser los controles? Tienen que ser periódicos. Entonces ya hemos dicho, el recién nacido, 4 por lo menos. ¿Pueden ser más? Sí, ¿ya? Pero no menos de 4. La evidencia ha mostrado que a más controles, menos posibilidad de que el niño enferme y menos mortalidad también en el recién nacido. Entre un mes a 11 meses, 11 controles, es decir, 1 por mes. De un año a un año 11 meses, 6 controles, es decir, más o menos cada 2 meses. De 2 años a 2 años 11 meses o de 2 años a 3 años, 4 controles. De 3 años a 3 años 11 meses, 4 controles, y de 4 años a 4 años 11 meses, 4 controles. Y repetimos, el tiempo de control promedio es 45 minutos en el establecimiento de salud. O sea, no es 10 minutos y te vas, ¿no? No, es 45 minutos en promedio. Niños prematuros o de bajo peso, 18 controles. 18 controles, ¿ya? A las 24 horas del alta, no es a las 48 como un niño normal, es a las 24 horas, cada 72 horas los primeros 15 días, semanalmente hasta salir del método canguro, cada 15 días hasta los 3 meses de edad, mensualmente hasta el año de edad, cada 2 meses hasta los 2 años, cada 3 meses hasta los 3 años y cada 6 meses hasta los 5 años. Bien, como dice Khalil Gibran, dice: tus hijos no son tus hijos, son los hijos y las hijas del anhelo de la vida por sí misma. Proceden de ti, pero no vienen de ti, y aunque están contigo no te pertenecen. Puedes darle tu amor, pero no tus pensamientos, pues tienen sus propios pensamientos. Puedes albergar sus cuerpos, pero no sus almas, pues sus almas moran en la casa del mañana, que no puedes visitar ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no trates de hacerlo, pues la vida no vuelve hacia atrás ni demora, ¿no es cierto? Entonces, este gran escritor, ¿no?, en el libro El Profeta, escribe esto referido a los hijos. ¿Alguna pregunta?